Pues buenas tardes a todos, soy David Díaz, oncólogo infantil en el Gregorio Marañón. Voy a daros hoy la sesión sobre tumores renales no nefroblastoma en niños y adolescentes. Voy a compartir la pantalla. Vale, si no me equivoco, ¿se ve bien? Bueno, vamos a empezar la clase. Este va a ser el índice, hablaremos siempre de incidencia, características epidemiológicas de los cuatro tipos principales, el nefroma mesoblástico congénito, el sarcoma de células claras, el teratoide rhabdoide y el carcinoma renal, de clínica, diagnóstico, tratamiento y luego unos comentarios finales y unas conclusiones. Dentro de lo que son los tumores pediátricos, los renales suponen un 6% de todos ellos. Pues buenas tardes a todos. Vamos a hablar soy David Díaz, oncólogo del Gregorio Marañón, oncólogo infantil. Vamos a hablar hoy de los tumores renales no nefroblastomas en niños y adolescentes. Este va a ser el índice de la sesión. Hablaremos de los diferentes subtipos, del nefroma mesoblástico congénito, del carcinoma de células claras, del teratoide rhabdoide, del carcinoma renal y haremos una profundización en cuanto a la epidemiología, a la clínica, al diagnóstico y al tratamiento y luego una serie de comentarios finales como ideas para llevarnos a casa sobre todos ellos. Dentro de los tumores pediátricos, como saben, lo más frecuente es las leucemias linfoblásticas agudas, seguido de los linfomas, o sea, de los tumores cerebrales, luego de los linfomas, y una pequeña parte de todos los tumores pediátricos van a ser patología renal, en torno a un 6% de los casos. Por lo tanto, es una patología que es poco frecuente. Dentro de ese 6%, casi todos ellos van a ser nefroblastomas o tumor de Wilms, que ya os han dado una clase sobre ellos, y luego va a haber un pequeño porcentaje de tumores renales que van a ser los que hablemos en la clase de hoy, con una incidencia muy baja, pero sí que nos podemos encontrar en nuestro día a día en las consultas o en la planta de hospitalización con un paciente con una masa renal. Esto es una diapositiva que resume a modo epidemiológico tanto la incidencia como la edad de diagnóstico de los tumores renales, tanto del WIMS como del resto de patología, y vemos que son muy poco frecuentes, que afectan generalmente a niños pequeños, salvo los carcinomas renales, que son más típicos del adolescente, adulto, joven, y que van a compartir muchas características iniciales con el tumor de WIMS. Por tanto, es muy importante siempre una sospecha diagnóstica y una correcta revisión de la pieza tumoral por un equipo de anatomía patológica pues, experto y con experiencia en oncología pediátrica. El de los tumores renales neonatales ocupan más o menos el 2% de los tumores pediátricos, muy poco frecuentes, y los tumores renales suponen un 5 o 7% de todos los tumores neonatales. Tanto un 15 como un 20%, una quinta parte, pueden ser de diagnóstico prenatal y de todos ellos el más frecuente va a ser el nefroma mesoblástico congénito, seguido del tumor de Wilms, seguido del teratoide rhabdoide y por último el sarcoma de células claras. Podríamos decir que más de la mitad de los tumores renales neonatales van a ser un nefroma mesoblástico congénito. ¿Qué sabemos de una? Esta es una larga serie de tumores renales en época neonatal, de 20 instituciones, en las que vemos cómo va a ser una patología no desdeñable, porque aparecen complicaciones perinatales una o más en el 71% de los pacientes. Lo más frecuente, polidriáminos, que aparece casi en la mitad de todos ellos, hidrosfetal en un 7% y sufrimiento fetal agudo en un 25% de los pacientes, pero solo uno falleció intraútero. Como complicaciones postnatales, inestabilidad hemodinámica que requirió cirugía urgente en 2 casos, disque respiratorio y hipertensión arterial. Las ecos prenatales, la edad media de diagnóstico fue entre la 23 y 38 semanas. No hay distinción entre el nefroma mesoelástico congénito y tumor de Wilms, con lo cual, pues a priori lo más frecuente es que nos informen de una masa renal, que sí que se puede luego realizar estudios con resonancia magnética para obtener un mejor detalle y no contraindica el parto vaginal. Ocurrió en esta serie de 28 casos, se ocurrió un parto vaginal en 15 de ellos, cesárea en 12, y uno de ellos pues, no se disponía de esa información. En cuanto a la cirugía, 26% presentaron complicaciones,
por ruptura, sangrado y 5 post, ¿no? Por perforación, obstrucción y enterocolitis. Por tanto, es una patología poco frecuente, pero que sí que implica importante seguimiento y manejo del paciente, tanto cuando está dentro del útero, como en el nacimiento inmediato y en el tratamiento posterior. Esta es la presentación clínica de los compartida no solamente por el nefroma mesoblástico congénito o de los tumores neonatales, sino que de todos los pacientes con tumores renales, que lo más frecuente, la típica triada, ¿no? De masa abdominal, hipertensión y hematuria, pues no siempre se cumple, pero sí que la más frecuente es que sea una masa abdominal en todos ellos. Aquí vemos la frecuencia por diferentes tumores y vemos cómo lo más frecuente de motivo de consulta es la masa renal. Si comparamos la epidemiología del nefroma mesoblástico congénito versus el tumor de BIMS, vemos cómo el nefroma mesoblástico congénito va a ser más frecuente en el primer año de vida, siendo el más frecuente de todos los tumores renales, y luego disminuir de forma considerable, siendo posteriormente el nefroblastoma la patología más frecuente a lo largo de toda la edad pediátrica. Aquí vemos también una diapositiva por edades y también por distinción de sexos que bueno, pues pueden consultar para su revisión. Esto va a ser uno de los primeros artículos en los que se hacía mención al nefroma mesoblástico congénito en la infancia, ya desde los años 70. Y bueno, vemos cómo ya desde hace ya muchos años se conoce esta patología y ahora veremos datos epidemiológicos concretos. Supone el 3,5% de los tumores renales en general, es el tumor renal más frecuente en menos de 3 meses. El 90% se diagnostica en el primer año de vida. La relación hombre-mujer prácticamente similar, un ligeramente superior en el hombre, con una edad media al diagnóstico de unos 18 días y medio, con un rango que oscila entre prenatal, como hemos comentado, hasta los 4 años. No hay publicados casos bilaterales, por tanto, sospechar un diagnóstico diferente en el caso de una patología que sea bilateral, y en casos publicados en adultos probablemente sea en otro tipo de tumores. O sea, podríamos decir que esta patología básicamente es una patología de la infancia temprana, dentro del primer año de vida. En cuanto a la clínica, el diagnóstico prenatal, como he comentado anteriormente, un 15%, y de forma prenatal tardía, y la clínica con la que va a cursar, lo más frecuente, masa, distensión abdominal, que va a dar lugar a hipertensión y hematuria. También puede ocurrir un polidramios. Puede ser un hallazgo casual en la exploración física, no se han descrito metástasis al diagnóstico y sí están descritas en casos de recaídas a nivel de pulmón, hígado, hueso, incluso corazón y sistema nervioso central. Aunque la mayoría de las recurrencias tenemos que conocer que son locales. Las recaídas ocurren en un 4% de los casos, muy poco frecuentes, y ocurren generalmente en el primer año después del tratamiento. ¿Qué niños van a tener más susceptibilidad a recaídas? Aquellos que dejemos márgenes afectos, que tengan más de 3 meses y un subtipo en concreto que va a ser el subtipo celular. En cuanto a la anatomía patológica, es un tumor mesenquimal con bajo potencial maligno, con un crecimiento infiltrante que puede infiltrar grasa perirenal adyacente y diseminarse por el seno renal, y no tiene pseudocápsula. Existen 3 subtipos histológicos: clásico, celular y mixto. Como hemos comentado, el celular tiene peor pronóstico. Las variantes histológicas entre el clásico y el celular, pues hay unos datos epidemiológicos que las pueden diferenciar. Básicamente el clásico ocurre en recién nacidos y lactantes pequeños, el celular quizás en pacientes más mayores. Comportamiento, el clásico va a ser benigno y el celular con un comportamiento más agresivo, con mayor incidencia de recaídas. En cuanto a la biología molecular, es característico del subtipo celular la translocación 12-15, que va a dar lugar a difusión en TRAC, que va a tener actualmente, tiene terapia dirigida. En cuanto al clásico, un patrón leiomatoso parecido a la fibromatosis infantil, mientras que el celular se parece más quizás al fibrosarcoma infantil. En cuanto a los estadios, lo más frecuente es que nos encontremos ante un estadio 1, estadio 2, localizados o con afectación locorregional. Como ven, también diferenciándolo por subtipos histológicos, vemos cómo cuando aparece ya en el estadio 2 es más frecuente quizás el clásico por su mayor frecuencia, pero cuando vemos estadios más avanzados sí que el celular gana un cierto protagonismo, porque son tumores que aparecen en edades un poco más mayores, quizás pueda pasar más desapercibido, y por ese comportamiento que hemos hablado de mayor agresividad. En cuanto al diagnóstico prenatal, que hay que completar siempre con una resonancia, como ven en las imágenes de la diapositiva.
Por la ecografía que veremos, una masa intrarrenal unilateral, sólida, de tamaño variable, que afecta al seno renal y va a reemplazar una gran porción del parénquima renal. Se pueden ver quistes, aparece el signo del anillo y es frecuente la invasión local del tejido renal adyacente. La resonancia, el tipo clásico, tiene una apariencia más homogénea, isohipointensa en T1, puede extenderse al hilio renal pero sin invasión vascular, mientras que el tipo celular tiene una apariencia más heterogénea. Aparecen focos de hemorragia, de necrosis, un componente quístico y en ocasiones va a englobar vasos y presenta invasión local. Este va a ser las características del clásico, como ven, pues uniforme, homogéneo, localizado, ¿no? Que no tiene esa sensación de infiltración por imagen, ¿no? Mientras que el celular, vamos a ver focos de necrosis, nos da una sensación como de mayor agresividad, más heterogéneo. Y bueno, lógicamente todo esto estos son apreciaciones radiológicas, pero siempre lo que el diagnóstico definitivo es por anatomía patológica. En cuanto al tratamiento, cirugía. Se hace una nefrectomía radical, incluyendo la grasa perirrenal, porque sí que sabemos que los tejidos de al lado puede invadirlos, ¿no? No está indicada la nefrectomía parcial y en ocasiones se utiliza quimioterapia, como en el tumor de Bild, vincristina, actinomicina. Hay que tener cuidado con la actinomicina por las edades. Eso en el protocolo Umbrella que conocen hay unos ajustes de dosis. Y cuando vamos a utilizar la quimioterapia precirugía, pues en tumores estadios 3 con subtipo celular, en aquellos el que también queden márgenes afectos y tumores muy grandes con riesgo quirúrgico de cara a facilitar esa cirugía, que es el tratamiento fundamental de esta patología. En recurrencias, pues ya esquemas basados en vincristina actino, en carboplatino, etopósido, ciclofosfamida, doxorubicina, un poco similar a otros tumores renales en recaída o en progresión. La radioterapia no está indicada, solamente en casos muy seleccionados en recaídas, consultar siempre con el coordinador nacional a ver las últimas recomendaciones y no se utiliza por el riesgo de secuelas a largo plazo en un paciente con una radioterapia abdominal en un paciente de una temprana edad. Y el pronóstico es excelente con la cirugía, con supervivencias globales del 95% a los 5 años. Esto va a ser las indicaciones del protocolo, de los protocolos más recientes internacionales, en el que vemos un estadio 1 no requiere quimioterapia posoperatoria, tratamiento posoperatorio, estadio 2 tampoco lo requiere, estadios 3 diferenciamos por subtipo, clásico celular, clásico, vamos a decir así, menos agresivo, no requeriría tratamiento, mientras que el celular sí que requeriría tratamiento posterior. Si no dejamos, si los márgenes no son libres, una resección y en caso de que no consigamos o igualmente márgenes libres sí que se plantearía quimioterapia posoperatoria. Si el tipo celular hemos dejado los márgenes libres, pues no requeriría tratamiento posterior. La quimioterapia posoperatoria se basa en esquemas de actinomicina, vincristina y como he comentado en las recaídas diferentes protocolos, vincristina, actino, combinaciones de ICE o ciclofosfamida, doxorubicina. En cualquier caso, el pronóstico es muy bueno. Aquí vemos unos del protocolo Umbrella, un reporte de diferentes grupos internacionales en el que vemos como las supervivencias globales y libres de eventos son superiores al 90% para cualquier subtipo. Hablando del subtipo celular, hemos comentado que es típico la translocación con la fusión del gen NTRK, el TB6 NTRK3, y por tanto tiene unos fármacos ya dirigidos con unos resultados pues, muy favorables. Esto es un caso de una paciente en el que vemos cómo con el uso de este fármaco, del arotestinib, pues conseguimos esa resolución completa de la lesión. El problema de estos fármacos muchas veces es cuando te planteas quitarlo, qué ocurre al retirarlo, ¿no? Pero bueno, eso habría que estudiar caso a caso, pero sí que abre una esperanza, cierta esperanza para sus subtipos celulares de recaídas, etcétera, en las que un fármaco dirigido pues, puede mostrar unos resultados bastante favorables. Cambiamos a otra patología, del sarcoma de células clara renal. En cuanto a la epidemiología, 3,5% de los tumores renales primarios de la infancia, típico entre los 2 y 4 años de edad. Es muy raro en menos de 6 meses y también en adultos, con una incidencia superior en el hombre versus al paciente mujer, 2 a 1, y ocurre en metástasis en el hueso en el 6-7% de los casos. Puede ocurrir también en pulmón, hígado y cerebro. Casi siempre es unilateral y las recaídas ocurren en el 15% de los casos y atención porque pueden ser tardías. En el cerebro ocurre el 40% de estas recaídas, luego también en hueso, pulmón. ¿Cómo podemos definir este, cómo se define, ¿no? ¿Cómo se habla del sarcoma de células claras? Pues un tumor renal que metastatiza en hueso. Tenemos en un niño pues, de 2 a 4 años de edad.
tenemos que pensar siempre en esta patología. Importancia también de las recaídas. El protocolo sí que indica un estudio inicial con una reso cerebral y sí que luego tenemos que siempre pues, estar en las consultas bastante atentos a cualquier síntoma que pueda aparecer, incluso años después de que el paciente haya entrado en remisión completa. La clínica y el pronóstico similar al paciente con un tumor de BIMS, distensión abdominal, masa abdominal, hematuria. Es muy difícil por la clínica diferenciarlos, aunque cada uno tiene una serie de particularidades y, como he comentado, característicamente puede dar dolor óseo por las metástasis en hueso, pero podríamos decir que la clínica general de los tumores renales va a ser muy parecida en todos ellos. La enfermedad en estadio 4 y la edad temprana son factores de pronóstico adversos. En cuanto a diagnóstico, pues como yo creo que en todos los pacientes, analítica de sangre y orina, función renal, un perfil básico de hepático, sedimento de orina, unas pruebas de imagen. Lo más accesible generalmente en todos los servicios de urgencias, etcétera, es la ecografía, seguido posteriormente de un TAC que podemos hacer tanto abdominal como de tórax seguro y una resonancia abdominal que generalmente se realiza dependiendo del centro en el que trabajéis, un poco a posteriori, pero que es básico. Como estudio de extensión, TAC de tórax, siempre, gammagrafía ósea o PET-TAC para ver esa diseminación, afectación de hueso a distancia y una resonancia magnética craneal que hay que hacer de rutina en estos pacientes, al menos tener una basal y confirmar que no hay afectación a ese nivel. En cuanto a la anatomía patológica, generalmente van a ser tumores grandes con una media de 11 centímetros, que al corte son homogéneos, con un color tostado, blanco, mucoide, como ven en la diapositiva. Puede aparecer focos quísticos de forma frecuente y ocasionalmente va a ser lo que más represente esa pieza tumoral. Suele ser unilateral y unicéntrico y la médula renal es la localización más común. En cuanto a la anatomía patológica, se han identificado 9 patrones histológicos. El más común es el clásico, que está formado por nidos colones de células pequeñas separadas por una red vascular y casi siempre está presente en un 90%. Los otros 8 subgrupos van a ser mucho menos frecuentes: el mixoide, esclerosante, celular, epitelioide, etcétera. El patrón clásico es relativamente fácil de diagnosticar y con el resto puede ocurrir que haya una discrepancia, por ello muy importante siempre la revisión centralizada y solo el 20% de todos ellos tiene células claras, que es lo que define a este tumor, pero solo va a ocurrir en un 20% de los casos. Aquí vemos una imagen en la que los diferentes patrones histológicos en función del subtipo que nos estamos encontrando. El clásico, pues el que aparece en la figura 3, en esta aquí. Vale. Típicamente marcadores: positivo para vimentina, CD34, P53 variable, más frecuente en los anaplásicos, como suele ocurrir en oncología, y es negativo para los marcadores que ven aquí en la diapositiva. En cuanto a la genética biología molecular, aparece una duplicación interna también en BCOR en el 85% de los pacientes. Un pequeño porcentaje, 12%, va a tener la translocación de 17 con su gen de fusión y también aparece típico la fusión BCOR con el CCNB3 y no parece que esté asociado este tumor a síndrome de predisposición genética, a diferencia de otros que veremos posteriormente. Los estadios, pues bueno, en Europa lo más frecuente es que sean estadios 1 en el 42% de los casos, seguido de estadio 3, 2 y en menor porcentaje el estadio 4, que solo representa un 7%. En cuanto al tratamiento, ya saben la diferencia generalmente entre los protocolos europeos y norteamericanos. En Europa lo que se hace con los tumores renales, no en todos ellos, pero en muchos, es inicialmente quimioterapia preoperatoria, posteriormente cirugía y confirmar el diagnóstico y luego quimioterapia posoperatoria. Por ello la parte preoperatoria es compartida con el nefroblastoma, ciclos de vincristina actino, salvo estadio 4 que sí que incorpora antracíclicos. Luego, posteriormente, los pacientes van a una cirugía, confirmamos el diagnóstico y posteriormente hacemos un tratamiento ya más específico en función de la anatomía patológica de la pieza tumoral. Ya saben que en los protocolos americanos lo que se hace inicialmente suele ser la cirugía para confirmar ya inicialmente el diagnóstico. Pues bueno, eso es lo único que requiere una mayor experiencia de los cirujanos al encontrarse lógicamente un tumor de características generalmente pues con un tamaño mayor y por tanto más dificultoso
lo que es la intervención quirúrgica. En cuanto a la quimio posoperatoria, cambia mucho respecto al tumor de Mills. Vemos que son ciclos de quimioterapia de etoposído carbo y fociclo, ¿no? Y doxorubicina, que es un fármaco fundamental y que es básico en todos los estadios. Y luego la radioterapia, que no aplica para aquellos de estadio 1. El resto sí que van a tener radioterapia. De 10,8 Grays, estadio 2 y 3, y el estadio 4 va a tener esos 10,8 más añadido a las metástasis en caso de que no se puedan resecar. Como he comentado, fundamental la doxorubicina en todos los estadios, por tanto, siempre recordar la valoración cardíaca, cardiológica de estos pacientes, y luego aquí he dejado los esquemas que se aplican en Estados Unidos con radioterapia igualmente en estadios 2 y 4 y diferentes ciclos de quimioterapia en función del si es 1 al 3 o el 4 que recibe una quimioterapia pues más intensiva. Estos son los diferentes grupos colaborativos internacionales publicados en el protocolo Umbrella, en el que vemos como las supervivencias globales líderes de eventos son inferiores al tumor de BIMS generalmente y que rondan en torno al 65-70% de supervivencias libres de eventos y supervivencias globales alrededor del 70%. El tratamiento de las recaídas, el pronóstico de la recaída es pobre, con supervivencias libres de evento, o sea, globales de 26% a 5 años. Bastante, queda mucho todavía por mejorar en este tumor, y la supervivencia aumenta con quimioterapia a altas dosis, que se ha seguido de un trasplante autólogo si se consigue una segunda remisión completa, y para ello se utilizan esquemas como ICE o ciclofosfamida combinado con carbo y etopósido. Otros esquemas también incluye platinos, etopósidos y agentes más tóxicos como por ejemplo el melphalan. Hablando del tumor rhabdoide renal, con las siglas MRTK, pues representa el 1,5, 2,5 de los tumores renales. Fue reconocido como un tumor distinto al tumor de Wilms en los años 80, con una edad media de diagnóstico de 10 meses, 18 meses, y el 80% se diagnostica antes de los 2 años. Las metástasis al diagnóstico van a ocurrir en el pulmón casi en torno a un tercio de los pacientes, y recuerden que puede tener el paciente una TRT cerebral síncrono o metacrónico en un 10-15% de los casos. Por lo tanto, es importante siempre estudiar si tenemos un teratoide rhabdoide cerebral en el riñón y viceversa. Si tenemos un tumor rhabdoide renal, estudiar a nivel del sistema nervioso central. En cuanto a la clínica, como todos, masa abdominal, seguido de hematuria, fiebre, infección, hipertensión, y luego también la hipercalcemia, que es típico de este tumor. Y podríamos definir o sospechar que estamos ante un teratoide rhabdoide renal, ante un tumor renal en un lactante que esté diseminado, por la mayor frecuencia de esas metástasis, como he comentado, en pulmón, que pueden ocurrir hasta un 40% de los casos, dependiendo de las series. El diagnóstico, como siempre, una analítica básica de sangre y orina con perfil hepático, renal, etcétera, y pruebas de imagen, ecografía, resonancia local, TAC también abdominal, TAC de tórax y resonancia magnética craneal para estudiar esa sincronía con teratoides rhabdoides cerebrales, que puede ser en ese mismo momento o a posteriori. Estos son los hallazgos que nos encontramos en anatomía patológica. Es un tumor carnoso, hemorrágico, con áreas de necrosis, con unos márgenes mal definidos y que puede estar presente en lesiones satélite. En cuanto a la anatomía patológica, pues células grandes, monótonas, con núcleos grandes, excéntricos, etcétera. En la ecografía vemos como la invasión vascular va a ser común, y luego vemos siempre las pruebas de imagen mejor definitorias, pues vemos que suelen ser unas masas renales pues, de un tamaño considerable. En cuanto a la biología, el 90% presenta inactivación bialélica del gen SMARCB1, con ausencia de expresión del INI por inmunohistoquímica, y menos frecuente la mutación bialélica de SMARCA4. Se debe estudiar mutación germinal siempre de estos dos síndromes para transmitir un consejo genético, y los tumores rhabdoides pueden surgir en diferentes localizaciones en un solo paciente si sufre una mutación en línea germinal. Pues, tuvimos un caso con un tumor rhabdoide a nivel de intraocular en el iris. Entonces, bueno, son pacientes a los que hay que hacer un seguimiento muy estrecho en cualquier punto, porque pueden desarrollar esta patología, pues como hemos comentado, en diferentes localizaciones. El pronóstico, pues generalmente es malo. Las supervivencias globales a 4 años van a ser del 23% con protocolos americanos, y en Europa pues tenemos un 26% a 5 años. También, lógicamente, depende del estadio. Estadios avanzados la supervivencia es muy pobre, y en estadios menores pues sigue siendo bastante desfavorable, pero
lógicamente, pues superior a los estadios 4 metastásicos. Los lactantes con tumores renales estadios avanzados y progresión temprana, pues lógicamente van a tener peor pronóstico. Aquí vemos una gráfica con la edad, ¿no? Los pacientes de menor edad van a tener peor pronóstico que aquellos de una edad superior. Este también es una tabla de diferentes grupos colaborativos en los que vemos cómo pues, la supervivencia global pues, es en torno al 25% a 5 años, por tanto, pues muy desfavorable. El tratamiento de esta patología se viene recogido en las guías EURAP, en el que tenemos diferentes estrategias en función de la edad, menos de 18 meses o más de 18 meses, en los que se incluye en ellos la radioterapia y esquemas de antracíclicos, platinos con el ICE, bueno, combinaciones de poliquimioterapias por un esquema bastante agresivo, bastante tóxico, pero que es lo necesario para poder conseguir unas supervivencias superiores. En cuanto al tratamiento, como he comentado, esquemas de poliquimioterapia basados en vincristina, doxorubicinas, platinos, etopósitos, ciclofosfamidas, y que lo mismo ocurre también con el aproximamiento terapéutico con los protocolos del Children Oncology Group en Estados Unidos. Cambiando un poco de tipo de pacientes, vamos al carcinoma de células renales, que bueno, es muy frecuente en el paciente adulto y en el paciente pediátrico es más raro, sobre todo cuanto más pequeños sean. En adolescentes, bueno, en adolescentes va aumentando su incidencia, pero va a tener unas diferencias notables, aunque hablemos del mismo tumor, carcinoma de células renales en adulto y en niño, pues tiene unas características clínicas y biológicas diferentes. En cuanto a la epidemiología, es raro en niños, ocurre en el 2-6% de los tumores malignos renales pediátricos, tiene mejor pronóstico en niños que en adultos y la frecuencia va a ser igual en ambos sexos, 1 a 1, y la edad va a ser mayor, la edad de presentación al típico tumor de Wilms, el nefroblastoma, con una edad media de 10,6 años, es decir, el preadolescente, adolescente, adulto joven. En cuanto a la clínica y el pronóstico, dolor abdominal ocurre en un 30-40% de los casos, con hematuria macromicroscópica, una masa abdominal palpable. Síntomas constitucionales pueden ocurrir, las metástasis típicamente en ganglios pulmón, menos frecuente hígado y también puede ocurrir en hueso, y más frecuente la afectación ganglionar que en adultos. O sea, pero aun teniendo afectación ganglionar, va a tener mejor pronóstico, con supervivencias globales del 70% versus el 30%. Los localizados tienen supervivencias globales muy buenas con una cirugía con márgenes libres y, bueno, con una nefrectomía cuando lo requiera conservadora, y los casos metastásicos tienen muy mal pronóstico. En cuanto a la anatomía patológica, hay diferentes subtipos con la translocación RCC, que se denomina TRCC, ¿no? Que ocurre en el 20-50% de los casos, papilar un 30% de todos ellos, y células claras, que es muy raro en niños y se asocia al Wolff-Lindo como síndrome de predisposición. Puede asociar a este síndrome, como he comentado, y también a otros como la esclerosis tuberosa y otros síndromes mucho menos frecuentes. Tenemos que saber que el 15% de los tumores renales con esa translocación ocurren en individuos que fueron tratados previamente con quimioterapia. Aquí vemos las diferentes clasificaciones de tumores renales, el carcinoma papilar y otros que están teniendo un papel más importante con el desarrollo de la biología molecular, que es el que aparece aquí en la diapositiva, microftalmia asociado a traslocaciones en carcinomas de origen familiar, que es el que ven en la diapositiva. Aquí vemos esa patología de la que hablábamos, con esas mutaciones, aparecen pues, diferentes traslocaciones y que, bueno, pues todavía tenemos que descifrar bien cuál es el pronóstico de todas ellas, porque la incidencia, la verdad, es que es muy poco frecuente. Aquí vemos su asociación con determinados síndromes, a modo de que está recogido en el protocolo Umbrella, el protocolo que utilizamos para el tratamiento de los tumores renales, que pueden leer con detalle en el propio protocolo. Esta es la imagen de anatomía patológica de los diferentes subtipos. Bueno. En cuanto al diagnóstico, pues siempre analítica de sangre y orina, perfil, nunca no se olviden del perfil renal, hepático, pruebas de imagen, muy importante la resonancia magnética de cara a programar la cirugía, que es muy importante, TAC de tórax, y siempre pedir un estudio con gammagrafía o PET para estudio de extensión por esa afectación de ganglios hueso.
En la resonancia nos lo vamos a encontrar como un tumor hipointenso en T2, isohipertenso en T1, heterogéneo, con quistes, con componentes sólidos, con hemorragia, necrosis, calcificación. A menudo se aprecia una cápsula fibrótica y tiene un realce con el gadolíneo. En cuanto al estadiaje, pues sigue la clasificación propia de los tumores de adulto con la TNM, que todos conocen y que, bueno, te invito a leer con detenimiento, que aparece aquí en la diapositiva y está recogida del protocolo AMBRE. Aquí vemos también, pues, en función del TNM, cómo vamos luego a proceder a un estadio 1, 2, 3 y 4. ¿Qué experiencia existe en este tumor, tanto en los protocolos europeos como norteamericanos? Pues bueno, que la edad media es compartida por ambos, en torno a los 11, 12, 13 años, que la frecuencia es poca, en torno al 2, 3, 4% de los casos, que lo más frecuente es que sean estadios localizados en el 50% de todos ellos, metastásicos pues en torno a un 20-25%. La afectación ganglionar ocurre en un 40%, y metástasis, en el protocolo americano también aparece en un 40%, y la anatomía patológica vemos los diferentes subgrupos, lo más frecuente el RCC traslocado, que también es compartido por los estudios americanos. Este es el protocolo del Children Oncology Group publicado, que lo pueden leer y ver con más detalle con este nombre y en este artículo que he dejado aquí en la diapositiva. Y vemos como la supervivencia, sobre todo de los estadios 1, 2, incluso 3, van a ser bastante favorables. 1 y 2 cercanos al 95% de supervivencias globales y libres de evento a 4 años. Sin embargo, los estadios 4 metastásicos van a tener unas supervivencias muy desfavorables que se reducen hasta un 30% libres de evento a 4 años y un 30% también de supervivencias globales. Por tanto, pues son pacientes a los que es muy importante hacer un buen estudio de extensión inicial para poder, pues bueno, estar advertidos y aplicar tratamientos, investigar más sobre ese tumor a nivel de biología molecular, para ver si podemos ofrecer al paciente, pues, en caso de que no responda correctamente a la terapia inicial, pues la participación en un ensayo clínico. Estas son las supervivencias, para que lo vean con más detalle, del grupo de SIOP europeo, publicados en este artículo de 2021, en el que vemos cómo, pues dependiendo del estadio, o si es localizado o metastásico, pues vemos cómo el pronóstico es bastante desfavorable para aquellos metastásicos. Tratamiento, fundamenta la cirugía con una resección completa del tumor con márgenes negativos, márgenes libres. Está indicada la nefrectomía radical de inicio, cirugía conservadora de nefronas en casos particulares, a discutir con el equipo quirúrgico, radiología, etcétera. Y aunque el papel de la disección linfática radical es controvertido, pues sí que se recomienda linfadenectomía regional total y existe una evidencia emergente del beneficio de la disección linfática radical en el carcinoma de células renales pediátrico, a diferencia del observado en adultos. ¿Qué indicaciones vamos a tener de cirugía conservadora de nefronas según las guías de la Asociación Europea de Urología? Las hemos resumido un poco básicas, lo pueden leer con más detalle en las propias guías, pero absoluta en el caso de que sea un riñón solitario único, funcional o anatómico, que es relativa al funcionamiento del riñón contralateral, que podría afectarse en un futuro por determinada patología, etcétera. Y cuando vamos a hacer una cirugía conservadora electiva, pues aquella que sea cuando tengamos un carcinoma renal unilateral localizado con un riñón sano. El tratamiento, como he comentado, siempre es la cirugía con una resección completa del tumor, intentando conseguir márgenes quirúrgicos negativos, aunque sea una enfermedad metastásica, pero es fundamental. Hay que estudiar siempre los ganglios cuando hagamos las cirugías, hay que tomar muestra de los ganglios retroperitoneales y, si es factible, resección quirúrgica de todas las metástasis de la manera más completa posible tras un tratamiento médico durante 12 semanas, con un periodo entre las 6 y las 18 semanas. Tratamientos de la enfermedad metastásica, pues luego se puede combinar con fármacos como inhibidores de ITK. El más frecuente, pues, el que utiliza generalmente recomendado de primeras es el sunitinib, luego inhibidores de mTOR como everolimus, temsirolimus, luego otros fármacos como el cabozantinib también se pueden utilizar, y a nivel de inmunoterapia pues está ganando un protagonismo cada vez mayor los inhibidores de checkpoint como el nivolumab y el pembro, etcétera. Y esto lo hemos heredado de la experiencia de adultos. En cuanto a la ITK, el sunitinib, pues en caso de respuesta objetiva hay que seguir un año después del tratamiento, pues de 1 a 3 años.
Sí que se recomienda igualmente la resección de las metástasis residuales después de las 12 semanas, siempre que sea posible. Y si en 6 meses no existen cambios, hay que considerar un tratamiento farmacológico alternativo antes de que el paciente presente una progresión clara. Si progresa o recae, hay que pasar a un tratamiento de segunda línea. Los pacientes tienen un pronóstico desfavorable, por tanto, pues hay que tener un seguimiento muy estrecho. En cuanto a los inhibidores de mTOR, el Everolimus, sobre todo, pues experiencias muy limitadas en pediatría, muy pocos casos publicados y ha demostrado eficacia en pacientes con esclerosis tuberosa. En cuanto a otros fármacos como el cabozantinib, pues es prometedor, fue prometedor en forma preclínica, aunque en los primeros datos pues no hubo respuestas realmente objetivas. Y luego el cabo también, la tolerancia de los pacientes, son fármacos que pueden tener toxicidades importantes, entonces, pues bueno, también hay que tener eso en cuenta. Se carece luego el cabozantinib en los carcinomas renales pediátricos, los pacientes con el carcinoma renal traslocado recurrente, pues sí que se consiguió un control de la enfermedad a los 15 meses, pero como repito, son casos muy aislados. En cuanto a la inmunoterapia, sí que parece que tenga un papel cada vez más importante los inhibidores de checkpoint, pues en este caso pues el nivolumab en combinación con ipilimumab, el pembro combinado con axitinib. Bueno, esto lo hemos heredado de los estudios de adultos y parece que pueda tener un papel la inmunoterapia en el tratamiento, pero se necesitan más estudios, mayor evidencia científica y pues siempre un paciente de estos pues, nos progresa, nos ha recaído y es refractario a la primera línea, considera su estudio molecular y su participación en algún ensayo clínico si es que lo hubiera. Esta es una guía con mucho detalle del paciente adulto que pueden consultar y leer porque está pues bueno, muy bien explicado cuáles son las recomendaciones a nivel sobre todo de la inmunoterapia y suelen ser combinaciones de inhibidores de checkpoint. Y este es otro también de los pacientes, también extraído de adultos, ¿no? Salvo este del Children Oncology Group, en el que, bueno, pues explica con detalle cómo se tratan los pacientes, pero como repito, fundamentalmente la cirugía y luego, pues fármacos basados en sunitinib, ITCAS o la inmunoterapia. Para ir finalizando, cosas para llevar a casa, muy importante la buena historia clínica de los pacientes, preguntar por dolores óseos, preguntar por cefalea, antecedentes familiares, pensar en síndrome de predisposición. No todos los tumores renales en la infancia son nefroblastomas, casi todos ellos lo van a ser, pero hay un grupo de pacientes que no. Por tanto, es importante también saber cuáles casos es que están indicados de biopsia renal, que os lo explicaría en la clase del tumor renal, y cuándo se hace una cirugía de entrada o no. Cirugía de entrada en los menores de 6 meses. La biopsia con Trucut para aquellos pacientes con menos de 2 años con metástasis sí que está recomendado, o más de 6 años existen dudas, y una serie también de indicaciones, pues infiltración del psoas, LDH por encima de 2 veces del valor normal hay que considerarlo, hipercalcemia, etcétera. Cirugía conservadora es posible en determinados casos, tumor de Wilms y en el carcinoma de células renales, como hemos comentado, pero en el resto no estaría indicada esa cirugía conservadora. Y luego también el desarrollo de nuevas terapias gracias al estudio de biología molecular y la participación de los pacientes en ensayos clínicos, por ejemplo, inhibidores de NTRK para el carcinoma, para el nefroma mesoelástico congénito, inhibidores también de checkpoints o ITKs o en combinación para el carcinoma de células renales. Y como hemos hablado pues, a lo largo de toda la presentación, son tumores muy poco frecuentes, por tanto, existe una necesidad de grupos colaborativos y de la participación pues, internacional y por los diferentes grupos para poder ir actualizando estas estrategias terapéuticas en el futuro. Y con esto terminamos, pues muchas gracias por la atención y cualquier duda que tengan, etcétera, pues me pueden enviar un mensaje a la plataforma de UNIR y les contestaré sin ningún problema. ¿Vale? Muchas gracias.